Hermano, estamos en el Nuevo Testamento. Hemos visto que el discipulado consiste básicamente en ir de Galilea a Jerusalén acompañando a Jesús como sus discípulos y apóstoles contemporáneos. Hemos visto últimamente, hermano, la pasión, muerte, resurrección de Jesús. Vimos cuáles fueron las últimas palabras de Jesús, cómo lo sepultaron, cómo se fue apareciendo, cómo fue la resurrección de Jesús, cuál fue la reacción de los diferentes personajes del Evangelio, hermano. Y vimos las últimas palabras de Jesús, y vimos cómo esos discípulos no le creyeron a las mujeres, y las palabras de ellas les parecieron como puros cuentos, nos relata San Lucas. Y yo quisiera hoy, hermano, que empezáramos viendo cómo Jesús se fue apareciendo de qué maneras se fue apareciendo a sus discípulos durante esos 40 días entre la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo. La Escritura dice que el Señor se apareció muchas veces para ir afianzando la fe de sus apóstoles y discípulos en que de veras estaba vivo, hermano, porque era muy difícil creer eso. Y Jesús se valió de muchas maneras para aumentar la fe en la resurrección, porque básicamente, hermano, como San Pablo lo va a decir, la resurrección es la base sobre la cual nuestra fe cristiana se fundamenta, hermano. Y una de las más peculiares de esas apariciones de Jesús en esos 40 días, nos la va a narrar San Lucas, hermano, en el capítulo 24, versículo 13 al 35. San Lucas 24, 13 al 35 es una de las páginas más hermosas del Nuevo Testamento, hermano, en donde Jesús se le aparece a esos discípulos de Emaús. Y ese episodio, hermano, solo nos lo va a narrar San Lucas. Imagínate tú que en ese camino de Emaús van dos personajes y va Jesús con ellos. Ellos van dialogando, van desanimadones y de repente se les pega un personaje que ellos no lograron reconocer al principio. Y San Lucas nos lo va a narrar, hermano. Cuando tú tengas tiempo, revisa San Lucas 24, 13, 35. Y es que dice que ese mismo día de la resurrección iban dos discípulos de Jesús regresando de Jerusalén a un pueblo llamado Emaús, que estaba situado a unos 11 kilómetros de distancia. Y mientras iban caminando, Jesús resucitado se les apareció haciéndose pasar por un viajero más que iba caminando en la misma dirección. Dice que Jesús se hace el desentendido, el que no sabía nada de lo que había ocurrido en esos días. Y ellos quedaron tan impresionados que como que él era el único que no sabía de lo que había sucedido. Y le dicen a Jesús, mira, hermano, lo que le dicen estos discípulos de Emaús a Jesús. ¿Serás tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Ellos se impresionan y Jesús les dice, Jesús sigue haciéndose el desentendido, con lo que logra que ellos expresen exactamente qué piensan de Jesús. Y mira, hermano, lo que ellos piensan de Jesús cuando Jesús se hace el desentendido
y los discípulos de Maús, en la pluma de San Lucas, dice así: nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Dice que después le contaron que algunas mujeres de su grupo los habían dejado desconcertados, pues habían ido esa madrugada al sepulcro y llegaron contando que no habían encontrado el cuerpo y que se les habían aparecido unos ángeles que les habían dicho que Jesús estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron, le dijeron a Jesús. Mira, hermano, qué incredulidad la de estos 2 hombres. Si Jesús, hermano, había anunciado a sus discípulos, a sus seguidores, que resucitaría el 3er día, ¿cómo entonces no iban a creer el cuento de las mujeres si lo que ellas informaron fue justamente lo que él ya había anunciado? Estos 2 discípulos, hermano, tenían apego a sus propios criterios. Ellos esperaban un Mesías libertador de Israel, con lo que muestran que no aceptaban del todo lo que Jesús había hecho o había dejado de hacer, sino que más bien tenían su propia idea de cómo debían ser las cosas, de cómo debía actuar el Mesías. Con razón el Señor les reprende duramente, hermanos, y les dice: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Es que, hermanos, los profetas, como vimos en el curso de exilio en el Antiguo Testamento, habían anunciado la gloria, habían anunciado el poder del Mesías, pero también habían anunciado su sufrimiento, habían anunciado su muerte, especialmente, hermano, ese siervo sufriente de Isaías 53, que él 700 años antes, hermano, del aparecimiento del Mesías, el Espíritu Santo lo hizo ver como una visión en donde él iba a ser ese siervo sufriente, que iba a ser crucificado y que iba a cargar con nuestros dolores y enfermedades. Pero ellos tenían una imagen de un Mesías conquistador, descendiente de David, que viniera a quitarles ese yugo romano, esa esclavitud física. Entonces a ellos les fue difícil, hermanos, les fue imposible entender cómo es que Jesús había hablado y había actuado ya en estos últimos tiempos, y ellos se sentían desanimados, decepcionados, defraudados. Y yo no sé, hermanos, si tú te encuentras como esos discípulos de Maús, que quizás al ver que tu iglesia, con tantos escándalos, con tantos problemas, con tantas dificultades, no sé cómo te encuentres tú, si te encuentras como ellos. Y Jesús hoy también, como esos discípulos de Maús, te va a ir diciendo algunas pautas de cómo es que tienes que reavivar tu fe para creer que Jesús está vivo, es el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que está vivo en su iglesia. Y te quiere ir diciendo, hermano, que nuestra fe cristiana católica es un paquete que incluye todo, y ese todo no debe incluir los criterios nuestros que no estén en sintonía con el magisterio de la iglesia. Y es que no podemos tener una fe que escoge lo que le parece bien, como un supermercado, hermano. La gente anda buscando solamente lo que le gusta y va quitando lo que no le gusta, y se va buscando maestros engañadores, maestros que le van satisfaciendo los deseos y los apetitos que ellos tienen, hermano. No podemos tener una fe que escoge lo que le parece a uno bien y va descartando lo que no nos gusta. Hay que optar por todo lo que Dios y su iglesia han dispuesto, y no tenemos que hacernos un Dios o una iglesia a nuestra manera.
No podemos estar escogiendo la iglesia donde queremos ir, hermano, porque Jesús fundó solamente una iglesia. Y en la aparición a los discípulos de Maús, miramos lo que vendrá a ser la figura de nuestra misa, hermano, en donde primero Jesús, a través de la palabra, a través de la liturgia de la palabra, nos va explicando las escrituras en el camino, y en la liturgia de la Eucaristía, al partir el pan, Él se nos ofrece y nos ofrecemos nosotros con Él a ese Padre maravilloso, ese Padre que envió a Jesús a morir por nosotros. Y ahí vamos a poder ver a Jesús resucitado, hermano, en el Emaús de nuestra misa dominical, en donde Él parte el pan y se ofrece a nosotros. Y ahí con María Santísima, mientras escuchamos a Jesús, así como el corazón de esos hombres se emocionó e iba entendiendo lo que les explicaba, y al recibir a Jesús en la Eucaristía pudieron reconocerlo y pudieron creer que realmente había resucitado. Para nosotros escuchar a Jesús y entender lo que nos quiere enseñar, debemos buscarlo primeramente en su palabra, hermano, contenida en la Biblia y en las lecturas de cada domingo especialmente, pero además debemos recibirlo con frecuencia en la Sagrada Eucaristía, y para reconocerlo cuando se nos acerca en nuestro camino, en ese camino de Emaús de nuestra vida, debemos estar en sintonía con Él, sobre todo a través de la oración. Y por eso, hermano, es que María Santísima es la discípula más importante, la intercesora más importante en la Iglesia Celestial, pero que se quedó con nosotros como esa Madre maravillosa que nos guía, nos orienta, y es que es en el cenáculo de su corazón, donde llenos del Espíritu Santo vamos a poder entender y a recibir a Jesús como lo dice el Evangelio. Que Dios te bendiga, hermano. Amén. Aleluya. Amén.